de estudio que es un caso de estudio que es evaluación de riesgos en cabras expuestas a... Y aquí vas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Natalia y les voy a presentar una problemática ambiental que está existente en todo el mundo, es referente al arsénico. Obviamente esto es una amenaza que es representada sobre todo a lo que es el sector público y también daña mucho a lo que es la salud animal. Y lo vamos a ver en este caso desde una perspectiva que, bueno, esta problemática es una amenaza internacional, pero lo vamos a ver desde una perspectiva local, cuyo título es un caso de estudio que es evaluación de riesgos en cabras expuestas a presencia de arsénico en la comarca lagunera. Entonces, sin más, comenzamos. Bueno, vamos a iniciar qué es el arsénico, ¿sí? Bueno, el arsénico es un mineral, es un metaloide, el cual está distribuido en toda la corteza terrestre. Este se puede encontrar de manera natural, pero también a su vez puede ser dañino y tóxico. Bueno, esto se va a encontrar en lo que son los depósitos de drenajes naturales, aguas ácidas, y bueno, también puede ser liberado por acciones antropogénicas. Ahora, hablando en temas de toxicología ambiental y el arsénico, ¿cómo puede ser considerado un veneno? Esto puede variar, ¿sí? Aquí lo que nos interesa son factores de toxicidad. Uno puede ser lo que es la valencia del arsénico, como pueden presenciar en pantalla. Entonces aquí trata de los estados de oxidación. El arsénico puede estar como arsénico elemental, que es arsénico 0. También puede estar como arsenito, que es arsénico 3, que es la forma reducida del arsénico. Este normalmente se va a encontrar en ambientes anóxicos de baja presencia de oxígeno. También podemos encontrar el arsénico como arseniatos, que es arsénico 5, que es en formas oxidadas. Y bueno, también lo que es el gas arsina, que es un veneno muy tóxico. Ahora bien, entre los que más vamos a encontrar en el medio ambiente de manera natural es el arsénico 3 y el arsénico 5. Ahora, ¿cuál de estos dos es más tóxico? Bueno, es la forma reducida, que está en ausencia de oxígeno, y es el arsénico 3, que es el arsenito, que es considerado hasta 100 a 150 veces más tóxico, ya que su bioaccesibilidad aumenta. Otros factores de toxicidad relativa van a estar en función de su forma, ya sea orgánica e inorgánica, también de su valencia, antes mencionadas, de la solubilidad, del estado físico y pureza, y de sus tasas de absorción y de eliminación. Bueno, aquí podemos ver una imagen en donde pues, está algo exagerada, ¿no? Está bebiendo alguien agua contaminada, porque normalmente la forma en que ingresa el arsénico es vía la ingesta, mediante el agua. Y bueno, pues Rosman en el 2007 menciona que normalmente cuando está en forma de arsenito es cuando está el arsénico en pozos muy profundos en condiciones anóxicas, y mientras que está en aguas superficiales, en presencia de oxígeno, lo vamos a encontrar en arseniatos. Ahora bien, esto es importante para ver qué tan tóxico puede ser el arsénico una vez que ingresa a los seres vivos. Como mencioné, bueno, sí puede estar en maneras anóxicas, pero al momento de que tiene un tiempo prolongado con el oxígeno, puede pasar a convertirse en arsénico 5 y disminuir su riesgo o su toxicidad. Los estados de oxidación y los orbitales electrónicos del arsénico son similares con los del fósforo, y ahí es donde también en el metabolismo puede generar como una toxicidad, porque para la respiración celular, que es la formación también de los ATPs, los procesos previos del ADP,
Bueno, se sustituyen los fosfatos por arsénico. Entonces lo que ocurre es que hay una disminución de la eficiencia de la respiración celular y entonces aquí ya va afectando la cadena transportadora de electrones también. Una vez que se afecta la cadena transportadora de electrones, bueno, esto también se va a ver reflejado en que va a generar el aumento de especies reactivas de oxígeno, lo cual también son considerados como radicales libres. Y pues los radicales libres, como saben, pues daña la cadena del ADN. Entonces esto, fuera de, por ejemplo, evitar lo que es los antioxidantes, los acelera. Y bueno, también, por ejemplo, conocemos que un radical libre es un ion suelto que va a generar estragos en lo que es la homeostasis de lo que son los átomos. Entonces va, por ejemplo, a generar una problemática en lo que son los orbitales de los electrones y es una reacción en cadena que genera pues un daño. Además que conocemos que el arsénico también tiene un alto potencial de ser cancerígeno. Bueno, los factores que intervienen en la toxicidad del arsénico, tenemos la vía de exposición. Y la vía de exposición es muy importante porque es, bueno, ya está contaminado de arsénico. Ahora, ¿cómo este arsénico va a ingresar a los seres vivos? Y las vías de ingreso pueden ser tres. Una puede ser la ingesta, que normalmente es la principal en temas de arsénico. Otra es la respiratoria por medio de los gases que se respiran y la tercera es la dérmica, que es la menos frecuente. Ahora, también la toxicidad va a variar si el arsénico está en forma orgánica o inorgánica, siendo la inorgánica más tóxica y nociva para los seres vivos, y el número de valencia, que pues normalmente es 3 y 5. Ahora, ¿cómo interactúa el arsénico en el metabolismo? Bueno, pues interviene en síntesis de enzimas, interviene en los procesos de reducción de ATP, en la reacción oxidativa y el desplazamiento de selenio. ¿Por qué indico aquí selenio? O sea, no nada más es selenio, son muchos otros elementos que son antioxidantes, pero como en vamos a hablar más adelante de un caso local y cómo se afectan las cabras, el selenio es un mineral muy esencial para el bien funcionamiento de las cabras. Entonces, bueno, al momento de que genera radicales libres, entonces el arsénico funge como un desacoplador y también afecta a lo que vienen siendo los minerales que ayudan a ser antioxidantes, generando una peroxidación lipídica que daña la síntesis del ADN. Y bueno, esto puede derivar a afectar lo que son células somáticas del cuerpo y células germinales, que son células sexuales, considerándose con un alto potencial cancerígeno. Las vías de exposición del arsénico, pues bueno, se origina por la fuente. ¿Cuál es el origen de este contaminante? Bueno, lo vamos a manejar ahorita como contaminante cuando se considera que está en altas concentraciones. Las rutas va a ser ese camino por el cual se va a dispersar, que puede ser transportado por el aire, por el agua, inclusive a lo mejor también por la cadena trófica. Y los receptores, ¿quién va a recibir este contaminante? ¿Lo va a recibir una población? ¿Lo va a recibir un individuo? ¿Lo va a recibir cierta especie? Y también podemos hablar de receptores cuando mencionamos precisamente qué órgano es el que se está dañando. Se daña el hígado, se puede dañar el riñón, sistemas, no sé, ¿verdad? Etcétera. Y la bioaccesibilidad, que viene siendo del 100% contenido de arsénico en el medio ambiente y que un ser vivo se está expuesto a él, bueno, ¿qué tanto de ese porcentaje puede accesar al interior del cuerpo hasta llegar a estar en contacto con el torrente sanguíneo, que es ahí donde puede generar ya estragos en la salud pública y en la salud animal?
Ahora, bueno, pues aquí presentamos un mapita de la toxicidad por arsénico que primordialmente proviene del agua subterránea, la cual es utilizada para consumo humano o animal. Y bueno, aquí induce pues a una toxicidad crónica. Cuando hablamos de una toxicidad crónica, estamos hablando que reside entre un periodo prolongado y que normalmente este tipo de toxicidad no te va a conllevar a la muerte, pero sí a la enfermedad. Algunos países con fuerte problemática de arsénico, pues está Bangladesh, India, Taiwán, Tailandia, China, Hungría, Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina y México. Ahora, particularmente hablando de México, algunos de los estados más afectados es Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí. Sin embargo, la máxima problemática está situada en los estados de Coahuila y Durango, que conforman la región política de la comarca lagunera. Ahora, no solamente se cuenta con problemas de arsénico, también se encuentran lo que son los mantos acuíferos, problemas de alta concentración de flúor. Ahora, en esta región de la comarca lagunera converge con lo que son las cuencas centrales del norte. Las cuencas centrales del norte cuentan con 64 mantos acuíferos, de los cuales 8 tienen problemas de salinización, 2 están sobreexplotados y más del 58% están contaminados con arsénico, superando así los límites máximos permisibles establecidos por la legislación ambiental, por la normativa. Ahora, hablando de la comarca lagunera, ¿no? Pues vamos viendo una perspectiva mundial, nacional, y ahora nos vamos enfocando a la comarca lagunera. Bueno, pues la problemática se sitúa en lo que son las aguas subterráneas. Esto es principalmente consecuencia de la sobreexplotación agrícola, ¿sí? O sea, estamos hablando de que aquí en la región, pues obviamente el sector económico se basa mucho en lo que es la agricultura, la ganadería, y cada vez se tiene que perforar más profundamente para poder extraer agua. Esto a su vez, pues si ya el afloramiento de la roca madre, la geología natural ya contiene esa concentración de arsénico, pero al momento que el nivel freático va disminuyendo, obviamente la concentración de arsénico va aumentando. Y bueno, pues se cuenta con 2.250 pozos agrícolas en la comarca lagunera, los cuales no tienen inspección respecto a si tienen arsénico o no, y 500 de ellos no cuentan con medidor. Y bueno, aquí podemos ver un mapita donde la concentración de ciertos ejidos de la comarca lagunera en un estudio realizado en el 2012 oscila entre los 7 a 700 microgramos por litro. 700 cuando la normativa nos indica que son 25. Bueno, aquí hablamos de los límites máximos permisibles para arsénico en el agua potable, de acuerdo a la NOM 127 de la Secretaría de Salubridad, marcando los 25 microgramos por litro. Cuando estos surgió en el 94 eran 50, pero pues ya llegamos a la mitad. Sin embargo, seguimos holgados con respecto a la normativa que es por parte de la OMS, que indica que son solo 10 microgramos por litro, para que este no represente un daño a la salud pública. Con respecto a que si hay una normativa para animales, para la exposición en animales, pues no se cuenta. Se cuentan con estudios de toxicidad o de evaluación de riesgos en animales como roedores, vacas, cabras, etcétera. Pero de hecho, la mayoría de estos estudios están realizados en el sur de Asia, y básicamente de este tema, que a pesar que tenemos esta problemática fuerte de arsénico, no hay muchos estudios respecto a si daña o no daña el arsénico a la caprinocultura. Ahora, la caprinocultura en México pues ocupa el primer lugar
en América Latina y las islas del Caribe, y el 18º lugar en comparación con todo el mundo. La comarca lagunera se distingue y se posiciona muy bien con la caprinocultura, que básicamente es para producción de leche. Y bueno, en pantalla podemos ver el porcentaje de algunos de los estados que destacan en la caprinocultura. Cuando hablamos de cabras, estamos hablando que son raza criolla. Es una mezcla de distintas razas como la alpina, la nubia, Sannenborn y Toggenburg, que pues vienen de Suiza, de Francia, de distintos lugares. Y bueno, obviamente cuando hablamos de que es una raza criolla, esto aporta una ventaja genética. Bueno, en México el censo caprino ronda en los 9 millones de animales. En México se producen 160 millones de litros de leche de cabra por año, que representan 2.800 millones de pesos para el PIB. La leche de cabra representa el 3% de la producción total de leche nacional. Obviamente el porcentaje mayor es de vaca. La comarca lagunera se han inventariado 413,000 caprinos, que representan el 5% total nacional, y solo la comarca lagunera produce el 40% total de la leche en el país. Bueno, y aquí pues viene una literatura de artículos científicos que mencionan cuál es la afectación principal de las cabras que están expuestas a altas concentraciones de arsénico. La mayoría de la literatura cita que son estudios realizados en Taiwán, en la India, en Pakistán, en países de Asia, y las razas de por allá son razas negras de Bengala, son razas más limpias, a diferencia de aquí de la comarca, que son razas criollas. Se menciona que las cabras que han estado expuestas pues tienen daños como en la condición corporal, estrés, irritabilidad, dolor abdominal, inclusive también daño en lo que es la reproducción, en la calidad espermática. Y bueno, también hay un estudio realizado en el 2008 que te indica la dosis letal 50 de arsenito de sodio, que es 125 miligramos por kilogramo, y que pues empezaron a tener daño renal en las primeras 12 horas después del tratamiento. Ahora, hay una cuestión importante mencionar, que es como que convergen ciertas características similares en las zonas áridas. Por ejemplo, la contaminación por arsénico normalmente se encuentra en regiones de zonas áridas, y a su vez las zonas áridas es donde se puede realizar la caprinocultura. Entonces son como tres aros de coincidencia, ¿no? Zonas áridas, altas concentraciones de arsénico en aguas subterráneas y fuertes actividades de caprinocultura. Y bueno, aquí vemos la diferencia entre países asiáticos y se observa una imagen de la raza negra de Bengala versus la raza criolla de la comarca lagunera. Bueno, y aquí se muestra un árbol de problemas que básicamente nos menciona que hay altas concentraciones de arsénico, y bueno, pues la problemática se sitúa en el agua subterránea derivado a los sistemas extensivos y también intensivos del sector primario. Esto genera una mayor demanda de agua, y si, por ejemplo, en 1950 se encontraba agua a 3 metros de profundidad, ahora actualmente tenemos que perforar hasta 200 metros. Tenemos un abatimiento del manto acuífero alrededor de 3 metros por año, lo cual es una situación pues grave, y esto a su vez pues afecta en que cada vez la concentración de arsénico es mayor, aunado a la poca disponibilidad de agua que sufre la comarca lagunera. Y bueno, pues también el desconocimiento respecto a la salud pública
y bueno, hay estudios más de salud pública, pero no hay tantos estudios respecto al daño que se puede estar generando en lo que son los animales, como en la caprinocultura. Mencionado todo lo anterior, entonces aquí voy a presentar algunos resultados de un proyecto de investigación en los cuales pues se mide el efecto tóxico del arsénico en hembras expuestas a altas concentraciones de arsénico. Entonces, pues los objetivos es medir precisamente el efecto tóxico y, bueno, también pues determinar las concentraciones en ciertos ejidos de la comarca lagunera. Dentro de los materiales y métodos está la evaluación de toxicidad crónica en cabras expuestas y se clasificaron 2 etapas. La etapa 1, bueno, básicamente se visitaron diferentes ejidos de la comarca lagunera, que, bueno, en el 2012 se había hecho una tesis, pero no se publicó de manera de artículo científico. Se tomó de referencia por medio de INIFAP para poder checar estos sitios, se tomaron muestras de agua, se determinó la concentración total, el pH y la conductividad eléctrica. En la etapa 2, pues una vez ya teniendo los resultados, se iba a escoger 2 sitios para trabajar en ellos. Uno, que tuviera altas concentraciones de arsénico y también que se realizaran actividades de caprinocultura. Y el segundo, que fuera un sitio control, que existiera caprinocultura, pero que la concentración de arsénico estuviera por debajo del límite máximo permisible. Entonces se generaron 2 grupos. El grupo expuesto se escogió que fuera el venado, ya que tenía por mucho encima lo que es la concentración de arsénico, y el grupo control fue en el ejido Nuevo Reynosa. Ahora, se escogieron 10 hembras criollas por grupo, con el criterio de que estuvieran expuestas a beber agua de la localidad por más de 4 años de sus respectivos pozos, y que las hembras tuvieran un peso medio de 48 más menos 5 kilogramos. Las determinaciones fueron concentración de arsénico en el agua de la fuente y los bebederos, concentración de arsénico en la orina y en la leche, y también se evaluaron condiciones corporales y fisiológicas como movimiento ruminal, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, circunferencia escrotal, signos clínicos y síntomas. El análisis estadístico, bueno, se realizó mediante una ANOVA y todos los resultados se trabajaron en el paquete de SPSS. Obviamente, pues también se agenció lo que fue una carta de bioética animal para poder también tener respeto por los animales, trabajar con ellos y para una posterior publicación. Ahora bien, los resultados. Bueno, aquí en pantalla vemos los resultados de los ejidos que se muestrearon y como podemos observar, pues todos estaban por encima de los límites máximos permisibles, encontrándose el venado como uno de los sitios con mayor concentración. Encontramos aquí 379, espero que se vea el puntero, cuando pues el límite es 25 y en la OMS es 10. Y Nuevo Reynosa, en cambio, pues por eso se escogió, porque se contaba con 20 microgramos por litro. Ahora, los pH son ligeramente alcalinos, son propios de la comarca lagunera, y bueno, pues otros parámetros. Se tomó agua de la fuente versus agua de los bebederos. Se observó que en el agua de los bebederos era ligeramente más alta la concentración en términos generales porque el muestreo se hizo cada 15 días del agua. Esto derivado a la evaporación que sufre el agua, y entonces el arsénico pues en los bebederos se iba concentrando. Y que además pues es el agua el cual están bebiendo los animales. Ahora, aquí tenemos una tabla que menciona los resultados de la concentración media
los días de 1, 28, 56 y 84 días de muestreo. Y pues tenemos que en el venado, pues altísima la concentración, 262, 441, o sea, es mucha la concentración por la cual están expuestos los animales. Mientras que en el sitio de Nuevo Reynosa, pues está por debajo de los límites máximos permisibles. Dato interesante, chicos, aquí en la orina vemos, se puede observar que pues es relativamente considerable. Cabe mencionar que las vías de excreción de la orina, la predilecta es la orina. Claro que también están las heces fecales, la bilis, la leche materna en menor medida y básicamente esas son, ¿verdad? Pero la predilecta es la orina y aquí podemos encontrar que bueno, dentro del sistema de las cabras, pues están excretando orina, pues bastante significativo. Y pues acá, pues es mucha la diferencia con respecto al sitio control. Y pues en este estudio se encontró pues buenas noticias porque no se está traslocando lo que es el arsénico a la leche, es decir que podemos estar consumiendo productos de leche caprina de la comarca, ya que los resultados estaban por debajo del límite de detección. Ahora, dentro de los parámetros normales de los caprinos, aquí podemos observarlos. Y bueno, también se hizo una comparativa dentro de la NOVA entre el sitio contaminado y el sitio control y se encontraron diferencias significativas en lo que fue la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ahora, Biswas en el 2000 publicó que el aumento de la frecuencia cardíaca en el grupo que está expuesto por arsénico facilita o contribuye lo que es la acidosis debido a los metabolitos secundarios tóxicos que se generan. Una vez que se ingresa el arsénico va a empezar reacciones de generar metabolitos secundarios con tal de desintoxicar. Algunos autores mencionan que fuera de desintoxicar el cuerpo es una ruta de intoxicación porque de arsénico 5 se reduce a arsénico 3. Entonces, esto pues obviamente va a afectar la frecuencia cardíaca, generando cardiopatías en los animales y a su vez también afecta en la frecuencia respiratoria. Y bueno, las cabras hembras expuestas a arsénico a través de agua potable durante más de 4 años, como en el ejido El Venado, presentaron una mayor tasa de excreción a través de las orinas de las cabras del sitio control. Y ahí están los rangos. No se encontró que se trasloque arsénico en la leche, y se menciona que los sujetos expuestos a altas concentraciones de arsénico mostraron una disminución del 2.5% en peso corporal. Esta exposición crónica también afecta la frecuencia respiratoria y causa irregularidades en la frecuencia cardíaca. También otros resultados es que se observó como las fotografías, estas son tomadas en nuestro estudio, queratosis, que son verrugas nasales cerca de la boca. Esto también es un síntoma de la exposición del arsénico. En la fotografía de abajo podemos ver la cabra que tiene distrofia muscular, es cuando doblan las patitas. Esto es porque también el arsénico ejerce un agotamiento del selenio, por eso la importancia del selenio, ¿no? Y respecto a los cambios corporales, fisiológicos y de conducta, se indujo diferencias en distintos parámetros, los antes mencionados, y también hiperactividad, y como pérdida de cabello y agresión en las cabras que estaban expuestas a altas concentraciones. Bueno, entonces como discusión tenemos que la región lagunera presenta concentraciones que van desde los 20 hasta los 709 microgramos por litro, que está por mucho encima de lo que establece la normativa. La comunidad con la mayor concentración de arsénico encontrado fue Benito Juárez, nomás que no se tomó porque no había actividades de caprinocultura, encontrando 709 microgramos por litro.
y seguido del venado. La exposición tóxica crónica de su población animal y genera problemas a la salud. Y a pesar de la alta exposición del sistema caprino, este estudio demostró la importancia del sistema urinario en la eliminación de arsénico del cuerpo, tal como también han citado otros autores. Como conclusión, pues las cabras criollas de la región lagunera que han establecido esta toxicidad crónica por arsénico no mostraron translocación del metaloide a su leche. Sin embargo, los parámetros fisiológicos para las cabras expuestas a agua con altas concentraciones mostraron pérdida de peso, alteraciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria, cambios de comportamiento, pérdida de cabello en los costados y queratosis en la nariz y la boca. Bueno, pues eso es todo respecto al estudio. Dentro de las recomendaciones que se les dio en el sitio se dividieron en 3 fases. Una, pues es más que nada cambiar con mayor frecuencia el agua de los bebederos. Lamentablemente aquí también hay otro tipo de problemática que es la poca disponibilidad de agua. Inclusive ya para el término del estudio el ejido venado tenía que depender de pipas para su abastecimiento. Es importante para estos animales que están expuestos que se les den suplementos de selenio y vitamina E para contrarrestar el daño ocasionado por el arsénico. Y bueno, pues dar continuidad con el proyecto para filtros, para remover arsénico. Y bueno, también en la toma de decisiones, a lo mejor generar un consejo especializado donde se involucren distintos actores para la toma de decisiones, como pues es el sector de instituciones gubernamentales y así como el sector también de educación y generar proyectos de investigación. De esta investigación derivó un artículo científico que tiene este nombre. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y pues iniciamos la parte de preguntas, ¿verdad? Sí, es que no alcanzo a leer las preguntas. Gracias. Aquí hay una pregunta que si con respecto a las aves es mayor su daño. No, pues es menor porque la problemática del arsénico está situada básicamente en lo que es el agua. Voy a bajarlo. Entonces, en este caso estaríamos hablando de exposición de contaminantes atmosféricos, pero no. No sé, otra pregunta. Jesús González menciona, la dosis letal en humanos para el dióxido de arsénico ingerido es de 70 a 180 miligramos o aproximadamente 600 microgramos por kilogramo por día. Está compartiendo información y bueno, pero el dióxido de arsénico es una sustancia tóxica, pero derivada a actividades antropogénicas. Y bueno, menciona las afectaciones que esta puede generar. ¿Cómo puedo ver aquí otra pregunta oculta? Gracias. A ver, vamos a ver. Edgar.
Hola, buenas tardes. La toxicidad, ¿cuánto tarda en salir del organismo del animal? Ah, muy buena pregunta. ¿Y cuánto tiempo? Y al ser humano, ¿cuál es la cantidad que llega en los productos? Bueno, una vez que ingresa al cuerpo, Rosman ha citado que tarda en ser orinado 72 horas. Pero ciertamente una vez que ingresa, pues va a pasar por procesos metabólicos donde se metila lo que es el arsénico a través del hígado y bueno, pues surgen, por ejemplo, metabolitos secundarios como el MMA y así se va excretando vía orina. Aquí la cuestión es cuando la concentración y también la exposición están prolongadas, estamos hablando ya de muchos años, que todos estos sistemas de depuración natural llegan a saturarse y entonces es cuando se genera una problemática, porque el arsénico ya empieza a bioacumularse. Normalmente, pues primero se bioacumula pues que en las uñas, que en el cabello, donde realmente no va a representar un daño tan significativo al cuerpo, pero ya posteriormente ya puede irse acumulando en órganos donde sí represente mayor daño. Y al ser humano, ¿cuál es la cantidad que llega en los productos? Bueno, esto es ambiguo, o sea, qué tipo de productos, pero es similar también lo que es el metabolismo del arsénico en animales que en seres humanos. Aquí, Cristian, ¿con cuántas cabras contaba cada área de estudio? Con 10 cabras. Y comentarios de buen estudio, gracias, Pablo. Edgar, es la pregunta, ¿verdad? Este, Gilberto, ¿cómo se puede identificar la contaminación de arsénico en el agua? Pues se hace mediante un estudio, o sea, primero se tiene que tomar una muestra, se puede medir, en el caso de nosotros, lo medimos por fluorescencia, pero también con espectrofotometría de absorción atómica en el laboratorio, entonces ahí ya te sale la concentración. Y pues creo que son todas las preguntas. Sí, ¿verdad? Ahí nomás. ¿Cómo se sabe que alguien tiene arsénico? Bueno, esto es mediante un estudio en sangre. También se mide en laboratorio.